Hola, buenas personas, buena gente, amiguitos, amiguitos y amiguitas de las redes sociales, de la televisión comarcal Teleécija y de Radio Safa. Un cordial, afectuoso, cariñoso y caluroso saludo desde la antigua Astigi Vocabitur, una Civitasol y Ciudad del Sol y de las Torres. De todo corazón. Saludos cordiales. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en la rotonda de Julio César, creo que es, porque la amiga y componente de la empresa o de la fundación, perdón, Ciudades Medias del centro de Andalucía, antiguamente llamado Tu Historia, y hoy el eslogan es Donde late la historia, en fin, van evolucionando. Pues ella lleva varios meses ya, ¿no?, colaborando en esta fundación y nunca habíamos hecho ningún vídeo con ella. Y entonces pues ella tiene también cosas que contar, lo explica muy bien, porque yo la he escuchado cuando vienen ustedes en plan turista o hacer alguna ruta aquí de la ciudad y ella es la que va guiando. Y entonces hace tiempo dijimos, bueno, Carmen, un día que tengas ganas vamos a hacer algo. Y entonces el otro día me llama y dice, Rafael, pues tengo para contarte un tema de unas historias de los personajes antiguos de Roma y demás, y de la Natatio, en fin, que ya verán ustedes qué bien se explica. Se explica, vamos, si Eugenio se explica bien, ¿cómo es? Mila se explica bien, en fin, ella verá ustedes qué bien se explica. Bueno, yo ya me callo, ¿eh? Y los que estáis en Encia, que a partir de las 12 de la 1, los que podáis, se quedéis en casita y ya salgáis a las 8 o las 9 de la noche, aunque el calor está haciendo por toda España, ¿vale? Pues yo ya me callo y ahora empiezo a hablar. Eh, buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias a Rafael por permitirme hacer este vídeo con él. Y nada, como bien ha dicho él, vamos a hablar un poquito no solo de la historia y el patrimonio de nuestra ciudad, sino también de los personajes que tuvieron que ver en esa historia que finalmente y esos vestigios nos llegan a día de hoy, ¿no? Bueno, pues he querido citarte aquí en la rotonda, como es conocida en Écija por muchos écijanos, como la rotonda del Romano, pero es verdad que nunca hablamos de estos personajes y es bastante interesante su historia. Estamos hablando de que esta escultura pertenece al primer emperador de Roma. Hablamos de Cayo Octavio Turino, más conocido como como Augusto, como César Augusto o Octavio también conocido. Es sobrino nieto de Julio César y va a llegar a ser el primer emperador de Roma, como he dicho anteriormente. Bien, Augusto, bueno, pues es un joven que a la muerte de Julio César en el año 44 a.C. queda como heredero de todo. Su tío abuelo y padre adoptivo lo va a dejar heredero de todo el imperio y sí es cierto que va a haber unas guerras civiles entre Marco Antonio y él para poder llegar al poder. Junto con Marco Antonio, el famoso Marco Antonio de Cleopatra, y Lépido van a llegar a formar el segundo triunvirato, donde se van a dividir lo que es el imperio para cada uno gobernar en cada zona, ¿no? Y finalmente, eso sí, no acaba bien, Lépido acaba en el exilio, Marco Antonio se suicida y él pues ya tiene vía libre para poder ser el total heredero como quería Julio César que fuese. Era un hombre que en un principio llega al poder con los 18 años, que es cuando fallece, cuando muere suicidado, no, perdón, lo matan varios senadores a Julio César, muere asesinado. y en la película que hemos visto todos. Así que él llega con 18 años a lo que va a ser comenzar su poder, su mandato, su gobierno, y durante ese gobierno él va a llegar a hacer que en esa época crezca muchísimo el imperio
va a crear unas leyes morales muy estrictas, porque en un principio va a ser muy austero, muy pragmático, y entonces va a crear unas leyes morales bastante estrictas en el imperio. Va a perseguir el lujo, su casa en el Palatino va a ser hasta un poquito más pequeña que la de muchos senadores, así que él esas leyes las va a llevar muy a cabo durante todo su gobierno. O sea, perdona que te interrumpa, vuestros vídeos son así. Me extraña mucho, o sea, que él crea unas normas de convivencia, digamos, o de forma de actuar en aquella fecha, pero él practica desde su propia humildad. Él llega a ser una persona más bien humilde porque estamos hablando de que, aunque su casa está en el Palatino, llega a ser hasta más pequeña que la de muchos senadores. Llega a tener también esas normas tan estrictas, esas leyes tan estrictas que llega a crear. Se habla que su hija Julia las incumple y él llega hasta mandarla al exilio. Con todo el dolor de su corazón llega a exiliarla porque no ha cumplido las leyes que él había impuesto. Por lo tanto, en ese caso él es muy estricto, pero es cierto que poco a poco, con el tiempo, se va haciendo un poquito más moderado y se calma un poquito. Y es verdad que durante su gobierno se va a llegar a una Pax Romana, como es conocida, que dura unos 200 años esa estructura de esa Pax Romana, que se van a acabar las guerras civiles y él va a llegar a hacer que Roma se construya completamente de nueva, la reconstruye, va a mandar a crear acueductos, puentes, nuevas ciudades, así que va a hacer que el imperio sea bastante amplio durante su gobierno. Pero que nosotros tengamos constancia, él no llegó a visitar la ciudad nunca. Se fundó en su época. Exactamente, entonces esa es la unión que vamos a tener. Se fundó en su época, no, perdona, bueno, los tartésicos, eso. Vale. Primero sí sabemos que existió un poblado íbero, que es la Zigibetus. Ellos llegan aquí, a la península en un principio, durante el imperio, bueno, el gobierno de Augusto. Él divide la península ibérica en 3 provincias: la Tarraconensis, cuya capital es Tarraco, Tarragona; la Lusitania, cuya capital es Emerita Augusta, Mérida; y la Baética, que es la nuestra, donde se va a dividir en 4 conventos jurídicos o administrativos, donde 3 ciudades van a ser muy importantes, ya conocidas, como son Gades, Cádiz, Hispalis, Sevilla, Córdoba, y el Conventus Astigitanos, el nuestro, que va a llegar hasta la parte de Jaén y Granada. Va a ser de una bastante ampliación ese convento jurídico. Pues bien, esa es la relación que tenemos con él, porque él funda la ciudad, la colonia Augusta Firma Astigui, aproximadamente en el año 14 a.C. Estamos hablando pues de una ciudad para alojar a los licenciados veteranos en ella, ¿vale? Le dan su porción de parcela y ellos pues se asientan aquí. Licenciados veteranos, no estamos hablando de universidades, sino de ejército, del ¿no? Ejército, exactamente. Eso. Vale, es que aquí al hablar de licenciado enseguida se me va la mente a los estudios. Sí. Pues les dan su porción de parcela y ellos ya cultivan ahí esos productos que después van a hacer que Écija tenga ese gran apogeo económico en aquella época. Hablamos de 3 características muy importantes. Una de ellas es que va a pasar por aquí la vía Augusta, que va desde Gades, Cádiz, hasta Tarraco, Tarragona. La segunda es la riqueza, como he dicho, en esos campos, que nos va a dar el oro líquido, el aceite de oliva, que va a ser el más exportado, el producto más exportado de nuestra tierra. Y el tercero, pues justo detrás de esta rotonda, tenemos el Parque San Pablo y en él se encuentra el río Genil. En aquella época el Singlis, afluente del Guadalquivir, va a permitir que las ánforas llenas de aceite de oliva viajen, porque el río era navegable hasta aquí, desde esta zona hasta el Guadalquivir y de ahí a todo el Imperio Romano. De ahí que llegue a aparecer en Roma un monte, bueno, existe un monte, que es el Monte Testaccio, que significa tiesto, vasija. Es un monte artificial
hecho con restos de ánforas romanas, y se dice que el 80% de esos restos de ánforas procedían de la Bética. Entonces, de ahí la importancia de nuestra ciudad y, sobre todo, pues darle las gracias al emperador que llega a fundar esta colonia justo aquí, que a día de hoy tengamos tantísimos vestigios de esa época. ¿Cuántos años estuvo, no sé si lo has comentado, Él, gobernando o con poder? nace en el año 63 a.C., en septiembre del 63, llega al poder con 18 años, que es cuando es asesinado Julio César, y estamos hablando del año 44, porque Julio César es asesinado en el año 44 a.C., y él fallece en el año 14 después de Cristo. Entonces estamos hablando bastante ya mayor. Y, o sea, y durante su mandato floreció Roma, ¿no? Exactamente, llega a ser que el imperio llega a tener uno de los máximos expansiones, ¿no? Que llega a tener. ¿Y algún personaje más de Roma que esté vinculado con la ciudad o bueno, no? ¿O algún gobernador? Yo no sé si en aquella fecha habría gobernadores o cómo había se llaman. personas bastante influyentes que llegan a sentarse aquí en la ciudad, pero en verdad, como ya sabemos, no tenemos ninguna otra rotonda o ninguna otra escultura que podamos decir tal persona, pero sí es cierto que llegan a haber familias muy influyentes y familias patricias que a día de hoy tenemos en el museo e incluso en los almacenes del museo muchísimos mosaicos de domus urbanas que llegan a pertenecer a familias con un poder adquisitivo importante por la exportación de ese aceite de oliva. Ahí en el museo sí hay, que podemos pasar ahora a verlo, algunas columnas conmemorativas donde vemos algunos nombres de personas influyentes en la ciudad en aquella época. Yo lo que pienso, Carmen, visto la historia de Cital, los taltésicos ya lo hemos dicho, pero yo pienso que Roma, estratégicamente, claro, tenía Córdoba, tenía Cádiz y tal, el elegir ellos el asentamiento en Ecija, bajo mi humilde punto de vista y desconocimiento, pero de escucharnos a ustedes, entiendo que sería por la tierra tan fértil, tan negra que se tiene aquí en todas las vueltas de San Antón y demás, ¿eh? Y después que era el río navegable, y después, claro, que ahora mismo no hay muchos olivos, pero en aquella fecha esto estaba minado de olivos. Yo creo que esos fueron dos factores que para mí importantes porque, claro, en la época de Isabel la Católica, donde estuvo aquí durmiendo en Santa Inés, pernoctando 3 o 4 meses antes de la toma de Granada, como tú bien sabes y sabemos mucho de lo que nos habéis explicado, es que era frontera de línea de combate, o sea que tal. Entonces, yo me inclino por esos dos factores, el río y el aceite. No lo exactamente, sé. Exactamente. Tres características importantes. Y la tierra. Eso. La tierra, el producto estrella que nos va a dar, que es el aceite de oliva, la exportación de ese aceite de oliva a través del río, que es navegable, y por supuesto también la vía Augusta, que va a pasar por toda la península, va a cruzar la península desde Cádiz hasta Tarragona. Por lo tanto, es una vía principal de lo que es el trayecto de todo lo que es la península. Entonces, claro, es una vía importantísima y Écija va a tener su paso por ella. Bueno, ella por Écija. Hay que ver, Carmen, yo siempre lo he dicho, hombre, están los egipcios, los incas, los mayas, los griegos que duraron 300 años y dejaron todo el tema de filosofía y demás. Pero yo, por lo poco que he leído, estudiado y me habéis enseñado ustedes, para mí, habrá quien tenga otra opinión, respetable, por supuesto, y que tenga más conocimientos que yo, por supuesto. Pero para mí, Roma es que fue importantísima, ¿eh? Es que fue importantísima, es que hay que ver las cosas que hicieron, ¿eh? Es verdad que venían también de los griegos, porque los griegos duraron muy poco, 300 años, esta gente duraron, no sé si 5 siglos, 6 siglos, no me acuerdo ahora mismo, ¿eh? Pero hay que ver que tenemos la cantidad de obras civiles que tenemos
y tú mismo lo has dicho, la vía Augusta, que está ahí, no se mueve, el acueducto de Segovia, y tantas cosas, que Y es también que... trabajada y que a día y de sin haber hoy ordenadores, sin haber ingenieros, digamos, tal, sin haber tantas cosas, pero es que hay que ver, era un pueblo inteligente, ¿verdad, Carmen? llegan a hacer grandes construcciones y bueno, que a día de hoy podemos verla porque en la ciudad de Roma ya vemos los vestigios que llega a tener de ese poder romano, ¿no? Así que, y bueno, muchísimas películas podemos llegar a ver todo lo que... Y documentales y importantes. documentales Y documentales. importantes donde nos ve la grandeza que llega a tener con su, como se, bueno, hay una película por ahí que dice donde hay un gran imperio hay también grandes errores, o, Hombre, claro, por supuesto, exactamente construirían cosas que serían impresionantes, al igual que también tendrían su fallo en muchas otras cosas. Bueno, pues como vamos a ir ahora al museo, Sí. si antes de irnos para allá hay algún tema más que quiera reseñar de lo que ya hemos hablado o directamente enfoco a Augusto, fundador de la colonia Firma Astigi, el emperador, y nos vamos para allá. Tú dirás, tú mandas. Sí, lo que vamos a hacer es que aquí ya hemos hablado de él, la figura tan importante porque va a llegar a fundar esta colonia, pero nos vamos a ir directamente al museo porque allí tenemos la maqueta de cómo fue esa colonia Augusta Firma Astigi y veremos también pues algunos de sus vestigios. Vale, pues vamos a hacer un primer plano del responsable porque mandaban aquella fecha y que este monumento se erigió hace unos 20 años, y ahí lo están viendo ustedes perfectamente, el emperador Augusto, fundador de la colonia Firma Astigi. Ahí, que no le dé mucho el sol, se nos vaya a derretir. Pues cuando empecemos de nuevo, ya nos verán ustedes desde el Museo Histórico Municipal. Hasta ahora. Bueno, pues ya hemos llegado a la Plaza de la Constitución, donde podemos ver esa maravillosa imagen de la fachada del Palacio de los Marqueses de Benamejí. El palacio fue construido entre los años 1700 y 1756 para la unión del matrimonio entre don Fadrique Íñigo de Bernuy y doña Elvira Fernández de Nestrosa. Él, el cuarto marqués de la villa de Benamejí, ella hija de los terceros marqueses de Peñaflor, dos de las familias más importantes de la ciudad. Pues bien, el marquesado vive aquí durante bastante tiempo y con la invasión napoleónica el palacio se convierte en cuartel. Tras la invasión napoleónica entra en escena la familia de los condes de Valverde, que en verdad están relacionados con ese marquesado de Benamejí, porque es la hermana del verdadero heredero del marquesado, que como él asienta su residencia en Córdoba, pues su hermana es la que finalmente se queda aquí, por lo tanto es la familia de los condes de Valverde. Al morir el conde en el siglo XIX, el último conde en el palacio, el palacio es comprado por el ayuntamiento para alojar en él la remonta militar de Extremadura que se encontraba en Morón de la Frontera, traérsela hasta aquí y situarla en el palacio. Así que durante 90 años, desde el año 1906 al 96, se sitúa aquí la comandancia militar, que muchísimas personas pues, se acuerdan de aquella etapa de la comandancia militar. Eso, y nada, en el año 1997 se decide recuperar el palacio pues para alojar en él el Museo Histórico Municipal de la ciudad, donde a día de hoy se encuentran las salas de prehistoria medieval, destacando las salas de época romana, que es donde nosotros vamos a entrar ahora mismo, ¿vale? Así que nos vamos para adentro. Yo te sigo. Es una maravilla. Es una maravilla. Qué bien conservado. Bueno, lo primero que nos da la entrada al palacio es el patio apeadero, donde tenemos las caballerizas aquí a mano derecha, las escaleras imperiales que nos van a dar paso al piso superior y aquella puerta de en medio que nos va a dar el paso al patio principal del palacio, donde se situaban las habitaciones más importantes de él. A día de hoy, como he dicho, pues las salas del museo.
Vamos a entrar un momentito nada más a la sala de época romana, que en verdad esta sala de aquí abajo del patio principal está dedicada a esa exportación del producto estrella, del aceite de oliva. Pero como hemos mencionado allí en la rotonda, si había algún otro personaje que hubiese sido destacado en la ciudad, pues hay ahí un trozo de columna con una inscripción de un veterano del ejército importante, que llega a tener un cargo importante en el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, vamos a acercarnos y la vamos a ver. Qué bien conservado tiene Antonio, el director, y los colaboradores que hay aquí, ¿verdad? Miren ustedes más. Miren ustedes qué patio que hay. Vamos a en la sala. De época romana. Exacto, vamos directamente a la época romana. Y si venimos hacia aquí, pues tenemos este trozo de columna con esta inscripción honorífica. Bueno, ¿y ahí qué dice? Bueno, ahí nos dice a Lucio Caninio Pontino. Bueno, va diciendo que, bueno, claro, lo pone en latín, pero yo lo voy a ir diciendo, claro, ese es el verdadero nombre de él, y lo que nos habla es que llega a tener un cargo de duoviro, que es como una persona en el gobierno municipal importante. Llega a ser como un estilo como un alcalde, ¿no? Exactamente, sí. Vale, y esto es un trozo de la columna de su casa. De honorífico al que se le va a dedicar, o sea, a él. Digamos, un monumento, exactamente, un triunfo, exactamente, como si fuese, ¿no?, una columna conmemorativa. ¿Vale? Por lo tanto, había personajes muy interesantes, vamos, que para la colonia pues fueron personas... Sí, los restos. De luego, la arqueología es que es muy importante porque está sacando a la luz todo aquello que hace siglos y siglos ha estado bajo tierra. Exactamente. ¿No? Por lo tanto, pues, la arqueología es fundamental. Ahí podemos Muchas ver. veces no le damos importancia a temas o a profesiones o a estudios, y la verdad que todo tiene su importancia, porque al final, complementándolo todo, la sociedad va avanzando, ¿no? Pero la arqueología es reciente, porque arqueólogo hace 1000 años no había. Claro. ¿No? Bueno, aquí también tenemos esa división que ya comenté, de la Tarraconensis, por esta parte, la Lusitania y la Baetica. Lo que nos comentaste allí. De la división de los 4 conventos jurídicos o administrativos. Entonces, Écija lo tenemos aquí, lo que sería Astiqui, que llega hasta la parte de Granada, Jaén. Antequera, ¿no? Exactamente. Granada, Martos. Era bastante amplio la jurisdicción político en aquella fecha aquí, de ese convento jurídico. Este hombre tenía poder, ¿eh? Qué barbaridad. Por eso hablamos de una colonia bastante importante, y de hecho ahora vamos a subir arriba a las salas de la parte artística de Roma, donde encontramos la sala de mosaicos, esa maqueta que nos puede hacer ver cómo era la ciudad romana. Yo de este patio estoy, que ve lo bien que vea aquí los martes. Y escuchar el ruido del agua. Con 40 y tantos grados de temperatura, que te ponías aquí. Bueno, aprovecho los vídeos para estas cosas, ¿vale? Hay piezas muy interesantes e importantes en el museo que ya en otra ocasión se puede visitar. En Roma. Exactamente. Las salas de prehistoria medieval. Vamos a subir por las escaleras. A ver, ¿por dónde vas a subir? Por la escalera, ¿no? Baja para abajo, ¿no? En fin, baja para abajo. Sube para arriba, ¿no? En fin. Con mucho cuidadito. Sí. Ahí de cuidadito, como ya estoy mayor.
Ese patio peadero. Una preciosidad, ¿eh? Es que es una preciosidad. Vámonos, Bueno, ¿para dónde nos vamos? nos vamos a ir. Bueno, los mosaicos los vamos a encontrar justo desde aquí para allá, pero nosotros nos vamos a centrar allí que está la maqueta de esa colonia. Ecija romana hacia 150 después de Cristo. Roman Écija, ahora pues está eso en inglés, ¿no? Y la escala 1:100. Muy bien. Bueno, pues en esta maqueta podemos ver cómo era la colonia Augusta Firma Astigui. Vemos que tenía su muralla, bastante interesante. Esta es la muralla romana. Que nadie sabe dónde está. Efectivamente. No, sí, no hay restos de ella. La que hay es la árabe. La almohade de la de la segunda mitad del siglo XII, principios del XIII. De esta no se conserva nada. Se dice que Abderramán III, cuando llegó al califato, pues castiga a la ciudad por apoyar a un rebelde que se llamaba Hasún y se destruye la muralla y el puente romano. Así que, por lo tanto, el puente tampoco es romano, no se conserva nada. Como hemos podido ver, bueno, la muralla, en su interior, pues sí, vemos esa división como ellos tienen. Los romanos eran muy perfeccionistas, muy cuadriculados, ¿no? Pues trazaban, de hecho, la ciudad, la colonia llega a ser trazada ex novo, como se suele decir, de planta nueva, y se trazan dos calles principales, la Cardus Maximus con orientación norte-sur y Decumanus Maximus con orientación este-oeste. En el cruce de esas dos calles principales se va a colocar... Esta que estamos viendo está... Exactamente, esa es una de ellas. ¿Esa puerta cuál sería? Bueno, ahora mismo tendríamos que mirar allí donde está el norte y donde el sur. Esta es... allí está el río. Es el río, exacto, el puente, sí. romano que no es romano. No, exactamente, ya no está. Romano, esa sería la parte este. Viene de Córdoba, claro. Esta sería la parte oeste, la que está para Barrero. Exactamente. La parte norte, la que va para la carretera para Palma del Río tal. Y esta es la parte que va oeste, donde está el Brillante, la Zafa, en fin, toda esa zona. Esta es la oeste. Claro, por ahí exactamente. Por las nubes, exactamente. Y van hacia el este. Y eso es al revés, ¿no? Exacto. Pues bien, en ese cruce de esas dos calles principales se va a colocar el foro de la ciudad romana, el centro, ¿vale? De todo, el centro de todo lo que va a ser la ciudad, tanto política como social, ¿no? Hablamos de que han aparecido restos de diferentes templos y uno de ellos, que es este en concreto que tenemos ahí, tiene un estanque por detrás, que es el estanque que hay muchas personas que le dicen la piscina, el natatio, la piscina, pero en verdad no es una piscina, era un estanque decorativo que está en Plaza de España. Eso es el salón. Exactamente. El salón de hace 2000 años. Bueno, pues ahí tenemos ese templo, ahí estaba el estanque decorativo, justo detrás era un estanque que decoraba la parte trasera de un templo romano. ¿Y aquí estaba Santa Bárbara entonces? Claro, Santa Bárbara estaría aquí donde está el templo. Sí. Y esta es la calle Platería, más o menos. Sí, la calle Platería, aquí está la calle Platería. Aquí estaría San Francisco. Esto pillarían ya por la parte de la avenida Miguel de Cervantes, por esa zona, ¿vale? Y la calle Miguel de Cervantes estaría... Justo por aquí. Por esta parte de aquí. Porque eso es la parte de donde está Santa Bárbara y Plaza de España. ¿Vale? Bueno, pues... Y todo lo demás son edificios y tal. Claro, ya una vez que se trazaban esas dos calles principales, van a salir las calles paralelas, muy cuadriculados, muy perfeccionistas, como podemos ver, esas calles muy rectas, muy romanos, ¿no? Podemos decir, porque el trazado que tenemos a día de hoy en la ciudad no es este, es el musulmán. Exacto, porque las calles estrechas no son de Roma. Claro, no, ellos, como podemos ver, muy paralelas y muy rectas. Bien, la colonia llega a ser tan importante que llega a tener hasta su circo romano y su anfiteatro. El circo, se sabe, han aparecido restos de dónde podría llegar, aproximadamente desde la plaza de Colón hasta la parte de la Doma,
O sea, ¿vale? Sí, a lo largo. que era un pedazo de circo, vamos. Claro, Más claro. grande que el de la película de Venus, vamos. Aparece el resto de la espina central del circo. Sí. Y en esta parte pues tenemos lo que sería el anfiteatro, donde a día de hoy está la Plaza de Toros. Ah, que eso que es Calafate ahí abajo. Así que es una ciudad que lo va a tener todo lo necesario para cubrir las necesidades de los ciudadanos. No se sabe, eso sí, dónde estuvo el teatro ni las termas romanas. Exactamente. Bueno, no han aparecido restos, pero bueno, aquí tenemos esta maqueta que nos hace un poquito guiarnos en cómo sería esa colonia. Pues muy bien explicado. Yo ¿Vale? no sabía que aquella casita era... Sí, esta de aquí, este templo de aquí, tiene ahí detrás el estanque. Ah, vamos a verlo, vamos a verlo. Que se ve perfectamente aquí en la maqueta. Es verdad, sí. Sí. Y eso es lo que va a aparecer en Plaza de España. Ahora nos vamos a ir para la sala, bueno, esta es la sala de mosaicos, como he dicho, ya la hemos explicado, que ya está explicada. Ya, digamos, esto es la joya de la corona. Aquí hay para hablar. Aquí para hablar. Sí, bueno, yo me gusta mucho. Sí, porque es impresionante. Hay décimas bandas de música estupenda, hay 3 o 4 son estupendas, pero miren ustedes, por Dios. Bueno, yo me callo que nuestra joya de la corona. Bueno, antes de empezar con ella, vamos a empezar con este panel, porque tenemos aquí una foto de lo que es Plaza de España, más conocida en Écija como el Salón, en obras. Entre los años 1997 y 2007 se levanta la plaza para hacer un parking subterráneo en ella. Bueno, cuando se levanta la plaza, lo primero que aparece es una Makbara, que es una necrópolis musulmana, con más de 5.000 esqueletos. De esos esqueletos se conserva uno en la sala de medieval de aquí del museo y el resto en los almacenes del museo. Se continúa con las obras y aparece gran parte de los restos romanos que tenemos en la ciudad. Bueno, vemos aquí restos de calzada, restos de domus, y aparece ese estanque decorativo que hemos mencionado antes, que está aquí, justo aquí. Que justo en esta zona está la parte de Santa Bárbara, ¿vale? La iglesia de Santa Bárbara, que es donde estaría ese templo, que era donde decoraba este estanque. Pues bien, dentro del estanque aparece un conjunto escultórico impresionante, en el sentido de un gran valor, de época adrianera, hablamos del siglo II después de Cristo, esas son las características que tienen. Aquí podemos ver lo que es parte de ese torso. ¿Cómo apareció? Que lo tenemos allí en aquella sala de mosaico. También estas piernas que tenemos aquí. Allí enfrente tenemos unas cabezas también que aparecen dentro del estanque. Exactamente, lo que es el estanque decorativo, sí, de lo que era el Temenos. Perdona, Carmen, si sabes, si lo sabes, si no, no. ¿Qué diferencia entre alberca, estanque y anatrio? Es lo mismo. Bueno, supongo que serán ya las medidas y habrá que... Vale. Bueno, lo que sí sabemos es que era un templo que decoraba esa parte trasera. Nos podemos imaginar un poquito, además de hecho se hace mucha similitud con la Villa Adriana de Tívoli en Roma. No sé si has oído hablar de ella. Eso. Pues la Villa Adriana de Tívoli en Roma tiene esos estanques decorados con esculturas romanas y además tiene esa relación con estas esculturas de aquí de Écija. Pues bien, dentro del estanque también aparece ella, Amazona herida, pero antes de hablar de Amazona y sus características, yo me voy a introducir en el mundo de las Amazonas. Te voy a explicar un poquito quiénes eran, ¿no? Porque en verdad nunca no solemos explicarlo. Yo en las visitas guiadas suelo contar un poquito. Con unas mujeres guerreras. Eso. Estoy equivocado. Exactamente. Bueno, ellas eran amazonas, son mujeres fuertes, luchadoras, que montaban a caballo, vivían en un poblado apartada de los hombres, tan solo se unían a ellos para tener descendencia. Si la descendencia era un varón, pues se dice que los mutilaban o los dejaban como sirvientes o los mandaban con sus progenitores. Y si eran niñas, las adiestraban en el arte de la caza y de la guerra. ¿Vale? Ellas eran hijas del dios Ares,
más conocido para los romanos como Marte, el dios de la guerra, y de la ninfa Armonía. Las amazonas están muy relacionadas con la diosa Artemisa, para los griegos, para los romanos Diana, a la cual adoraban. Por lo tanto, es un pueblo bastante interesante. Se dice que las amazonas probablemente estuviese situado ese pueblo en la parte de Asia Menor, la actual Turquía. Otros historiadores la suelen situar en la parte del Cáucaso, ¿vale? Y ahí es donde yo quiero hacer mención a ese nombre de Amazonas, ¿vale? Se dice que Amazonas procede del nombre Amazonis, que es del latín, que a su vez viene de lo que es la palabra privativa, la A delante de Mazón, A significaría sin, y Mazón en griego significa pecho. Entonces de ahí que se diga sin pecho o sin seno. Pero hay historiadores que dicen que no, que esta versión de esa palabra Amazon proceder de ahí, no, porque hay representaciones de cerámica griega donde vemos esas luchas de Amazonas que se le llamaban amazonomaquias, y en templos donde hay esos bajorrelieves relacionados con esas batallas de Amazonas y aparecen con los dos pechos. Por lo tanto, ahí es donde dicen que no, que hay historiadores que dicen que no procedería del significado de sin pecho, sino que procede más de la palabra, y te la voy a deletrear, HA-Mazan, Amazan, que es la palabra que proviene de una tribu iraní que significa guerreros. Entonces seguían más por esa, ¿vale? Por ese significado de Amazonas. Bueno, pues tan interesante y tan importante llega a ser este poblado de Amazonas que hasta sus reinas, Pentesilea, por ejemplo, vamos a hablar de ella, llega a luchar contra el propio Aquiles, el todopoderoso Aquiles, en la guerra de Troya. Ella llega a morir en esa guerra, por lo tanto, supone que las amazonas abandonen la guerra a la muerte de su reina. Y también tenemos otra reina muy importante que es, bueno, espérate, ahora mismo se me acaba de ir de la cabeza. Claro, bueno, la siguiente reina de las amazonas, Hipólita, es Hipólita. Hipólita está relacionada con Heracles, o más conocido como Hércules, porque ella tiene un cinturón de oro que se lo llega a dar su padre, el dios de la guerra, el dios Ares, y Heracles, en uno de sus trabajos que tiene que cumplir, pues es robarle el cinturón de Hipólita, de la reina de las Amazonas. Así que ahí tenemos dos reinas bastante importantes porque se van a relacionar con estos héroes. Y ahora pues vamos a pasar a describirla a ella. Tras saber el mundo de las Amazonas, pues vamos a describirla a ella. Habla Plinio el Viejo en su libro, bueno, lo distingo así porque está Plinio el Viejo y Plinio el Joven, ¿vale? Pues en su libro Historia Natural menciona que llega a haber un concurso para el templo de Artemisa en Éfeso. Ellas se les atribuye la fundación de ciudades como Éfeso o Esmirna, y llega a haber un concurso para el templo de Artemisa en Éfeso, donde los mejores artistas griegos van a acudir, y donde se dice que ese concurso es para que hagan una amazona herida para ese templo. Esos artistas van a ser Fidias, Crésilas, Policleto, entre muchos otros, ¿no? Y van a hacer esculturas relacionadas con esas amazonas. Se dice que el concurso en un principio tienen que votar y cada uno de ellos vota a su amazona. Entonces el concurso pues, no se sabe quién gana, ¿no? Vuelve a haber una segunda votación y se pide pues, que no se vuelva a votar a la suya.
Así que deciden votar y sale vencedora la de Policleto. Así que a día de hoy se dice que la nuestra puede que sea esa copia romana, es original romana del siglo II después de Cristo, pero copia de una griega de Policleto, ¿vale? Pues bien, aquí tenemos Amazonas y sus características. Una de ellas, importantísima, es que aparece tal y como la vemos, tan solo separada, eso sí, que con la restauración se le unen las piernas en la columna, porque aparece separada de ella dentro del estanque, pero como podemos ver, y tras esa restauración, pues falta nada más de los dedos de la mano, poco más, ¿vale? Lo demás está perfecta. La segunda característica que tiene nuestra Amazona es que conserva restos de policromía, lo que nos indica que estaban policromadas. Yo la he traído también aquí. Bueno, vemos la policromía en el cinturón, que en verdad es la rienda de un caballo, que se lo coge como un cinturón. Eso es la que tenía hace 2000 años. Exactamente, es la pigmentación que tiene ahí en el cinturón, se le ve en la columna, en la parte del gitón, que es el vestido. Bueno, pues podemos ver esa perfección en los pliegues del gitón. Yo la traigo aquí, me gusta siempre traerla porque es como podemos ver cómo está justo ahora y cómo era en aquella época. Me gusta siempre enseñarlo, ¿vale? Así nos hacemos una idea perfecta de cómo estaba policromada. Cuando se restaura no se añade lo que se No, hace claro, como estaba. claro, Si se exactamente. hubiera aparecido con esos colores... Entonces sí, entonces sí. Claro, pero es que eso era tela, ¿no? Claro. Claro. Bueno, no, tela no. No, es lo que es el mármol. Que se ha ido Sí, sí, lo que pasa que es lo que ha quedado en los claro, exactamente, sí, sí. No es tela, es mármol, es el mármol. Bueno, pues esa es su segunda característica, y la tercera característica es que existen diferentes tipos de amazonas. Aquí tengo yo algunas de ellas. Está la Matei, está la Capitolina y está la de tipo Estiarra, que es a la que pertenece nuestra Amazona. Hay diferentes tipos, exactamente, diferentes tipos de Amazonas. Y aquí tenemos una que es igual que ella, que es del tipo Estiarra, que se apoyan sobre columnas, que existen 4 en el mundo y se encuentran en Copenhague, en Berlín, en Nueva York y la nuestra. O sea, que tenemos el privilegio, tenemos el honor, como consecuencia de esas obras que tanto dolor de cabeza nos crearon a la ciudad y que tanto tiempo duraron y demás, pero bueno, al final hay que sacar lo positivo de todo, Carmen. Al final es que, como consecuencia de aquello, hoy tenemos en Écija, en la antigua Tiji, una de las 4 Amazonas que tú has referenciado del mundo, está en nuestra milenaria e histórica ciudad de Écija. ¿Es correcto? Exactamente. Otra característica que tiene ahí nuestra ciudad, bueno, perdón, nuestra Amazona aquí en la ciudad, es que ella está en la ciudad en la que estuvo, en la antigua colonia Augusta Firma, cosa que, por ejemplo, la de Nueva York fue llevada allí por John Rockefeller al Museo Metropolitan de Nueva York, pero no es de allí, claro, es lógico, es romana, ¿vale? Entonces ahí es donde también la diferencia de las otras 3, que ella está donde estuvo, ¿vale? Eso es interesante, porque yo siempre digo, es única en España y además es la única que está en el sitio donde en verdad estuvo, ¿vale? Bueno, pues no. Y en el mundo las 3 que referenciamos. Las 3. Y ese detalle tan curioso de que está en su ciudad. Exactamente, porque las demás pues son de Roma. Tenemos aquí, que ya la has grabado antes, la que teníamos aquí en el folio, es la de Berlín, que está también en muy buen estado, como ella. Aquí en el panel, si nos venimos hasta aquí en el panel tenemos la de Nueva York, le falta la mano izquierda. Esa es la de Nueva York, es verdad, pero es también clavada a ella, le falta la mano izquierda. Esa es la de Nueva York y esta es la de Copenhague, que ya le falta la columna, como podemos ver, está un poquito
Además que la nuestra que está conservada. Claro, está en perfecto estado de conservación. La conservación o, digamos, la restauración o el acondicionamiento, como técnicamente se diga, aunque mucho se ríe con el acondicionamiento, lo hizo el Instituto del Patrimonio Histórico. Exacto, exactamente, sí. Bueno, pues yo he mencionado Amazona herida, que es lo que el concurso quería, ¿no? Amazona herida. Muchas personas cuando llegan aquí al museo y me suelen decir, bueno, la herida la tienes junto aquí en la parte de la pierna. Es lo primero que nos suelen decir cuando entramos aquí y la vemos. Exacto, entonces me dicen, ¿esa es la herida? Y yo siempre le digo, eso es una erosión provocada por el agua, porque estaba decorando una o varias fuentes, porque el pedestal, como puedes ver, tiene diferentes anclajes, así que nos indica que estaría se modificaría de un lugar a otro, pero vamos, próxima al estanque o en el mismo estanque estuvo. La herida la tiene junto al pecho derecho, la tiene en forma de un 1, ahí en ese costado, exactamente, en forma de un 1. Esa es la herida. Y yo siempre también, claro, es la herida provocada por una lanza, aquí la tienes también, que la he sacado para que puedas verle bien la herida. Ahí se ve perfectamente. Es una herida provocada por una lanza, ella se encuentra en el momento antes de su muerte, en el momento de meditación, pero muy serena, como podemos ver en su rostro. Perfecto, ¿eh? Perfecta, sí. No, yo no sé quién sería el escultor, porque eso no habrá datos, pero vamos, el escultor era una máquina, como decimos hoy día, ¿eh? Muchas veces, bueno, yo siempre suelo decir, Si digo... hubiera en aquella fecha escribano, vamos, en Roma lo habría, indudablemente. Sí, claro. Pero aquí decía no. Pero bueno, pero que esto es para darle un premio, es que está perfecto. Ella está hecha de un bloque completo de mármol. Los labios, ¿eh? El pelo, vamos, es que es de una perfección. Oye, yo por detrás nunca la hemos visto. En una forma muy atleta, muy de hombre. Atleta. Era lo que hemos dicho antes, claro, de la carrera. Oye, y el pelo que lo llevaba por los cascos. Recogido. También le vemos aquí el detalle de las taloneras. Justo aquí, las tobilleras, esas las taloneras. Que los ves aquí también. A ver dónde la tengo. Justo aquí, también te la he puesto aquí. Estas taloneras. Ahí la ves mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. Claro. Es que se ve en Technicolor, como decíamos antiguamente. Lo antiguo, Technicolor. Es bueno porque así vamos viendo cómo estaba todo, claro. Estupendo. ¿Vale? Bueno, pues ella aparece dentro del estanque, que ya lo comentamos al principio al entrar aquí en la sala. Aquí tenemos donde aparece ella. En un principio, pues dos versiones. La primera es que estaría decorando el estanque y que cuando el templo en el siglo V se derrumba, ella cae al estanque. Poco probable, ¿por qué? Pues porque si le caen estos sillares de piedra encima, lo primero que se parte son estas partes salientes que llega a tener, la nariz o el brazo. La segunda versión, pues que en esa época llegan las primeras poblaciones de cristianos, eran figuras paganas y claro, que alguien quisiera ocultarla intencionadamente, pues para protegerla. Yo me inclino por esa segunda. Sí, todo el mundo, sí. Por lo bien que está. Exactamente. Y la cubrirían con sillares. Es como cuando tú te escondes y te dices, bueno, me voy a esconder aquí. Exacto. Sí. Y la cubren con esos sillares. Hay que agradecerle a los que la escondieron, que la escondieran también. Efectivamente. Bueno, pues nada, yo como te he dicho un poquito así por el camino, quería, antes de despedir este vídeo, decirte pues que para mí es un símbolo, representa pues a las mujeres luchadoras, que tenemos también esa herida junto al pecho derecho, en el pecho derecho, entonces desde aquí quería darle mi apoyo, pues porque también lo he padecido y me gusta pues
hacer una similitud, porque ellas también eran guerreras y nosotros también lo somos, hemos sido, no solo ya las mujeres que hemos luchado contra un cáncer de mama, sino también todos los que han padecido esta enfermedad. Y sobre todo, pues nada, un besito muy grande a mi estrella en el cielo, a mi madre, que amaba su ciudad, su patrimonio, y yo quería aquí darle ese homenaje también a ella. Estupendo, Carmen. ¿Vale? Ha sido muy amable. Muy bien. Ha sido una explicación guay del Paraguay, como diría la juventud. Y esperemos tener la oportunidad de hacer más vídeos contigo, porque la verdad es que nos has explicado todo, por allí de las estatuas del río, y aquí como del Amazonas, es que lo has explicado perfectamente. En nombre de todas las personas que van a ver los vídeos, gracias, y hasta una próxima ocasión. Muy bien. Vamos a finalizar con la Amazona herida y con Carmen a su vera. izquierda o a su derecha, viendo una rodada. Y nada, hasta el próximo vídeo que realicemos. Que pasen ustedes un buen día. Los que estéis de vacaciones, que estéis disfrutando las vacaciones, los que se vayáis en agosto, que igualmente disfrutéis. Y a los que estamos aquí en la ciudad, pues nada, a disfrutar de esta trimilenaria, monumental, patrimonial, histórica ciudad, que tan linda, tan preciosa y tan maravillosa es. Este museo abierto, como hemos dicho, esta ciudad de cine, que tiene su encanto en cualquier estación del año, porque miren ustedes, ahora de noche hay unas visitas turísticas nocturnas por las calles, las plazas, las plazuelas, las torres, la restauración en las terrazas. Es una maravilla pasear de noche a partir de las 10 de la noche. ¡Oh! Que cuando comieron el reloj de las 5 de la mañana. ¿Vale? Pues 1.000.000 de gracias y hasta el próximo vídeo. Saludos.